Clever Jiménez. Informe de labores enero 2009, diciembre 2012. Lo que hemos visto en el país a lo largo de la historia es lo mismo de siempre. Las viejas prácticas politiqueras no han cambiado. Trabajo legislativo. Ley de Minería. Es autor del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Minería con propuestas básicas. Prohibir todo tipo de actividad minera en territorios ancestrales, zonas de seguridad nacional, áreas de reservas naturales, áreas donde existen nacimientos y fuentes de agua. Código de Organización Territorial. Planteó que para la asignación y distribución de recursos económicos a cada gobierno autónomo descentralizado provenientes del presupuesto general del Estado se aplique un modelo de equidad. Código de la Producción. El asambleísta planteó que el monto del salario digno sea determinado y fijado por el Ministerio de Relaciones Laborales en función del costo mensual de la canasta básica familiar. Ley del Transporte Terrestre. Planteó que el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FONSAT, sea el que administre los recursos económicos y atienda a las víctimas. Código de la Niñez y Adolescencia. Consideró que la solución al problema social del alto índice de delincuencia en los niños, adolescencia y personas adultas en general no está en el aumento indiscriminado o desmedido de las penas privativas de la libertad. Al contrario, la obligación estatal de crear fuentes de trabajo. Ley orgánica de la circunscripción territorial amazónica. Planteó varios objetivos: promover un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, garantizar el desarrollo económico de los habitantes de la circunscripción territorial especial amazónica. Distribución del gasto social. Rechazó tajantemente el proyecto urgente en materia económica denominado Ley Orgánica para la Redistribución del Gasto Social, bancada progresista de izquierda y la CONAIE. Proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos del Agua. Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior. Proyecto de ley reformatoria a la Ley de Creación de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica. Proyecto de ley orgánica de biodiversidad y recursos naturales. Proyecto de ley de seguridad para las personas que realizan el trabajo doméstico. Proyecto de ley de comunicación. Trabajo de fiscalización. Compañía Perenco denunció al exministro de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, al titular de Recursos Naturales, Wilson Pastor, y a las autoridades de la empresa pública Petroecuador por un perjuicio al país de $247 millones en el remate ilegal del crudo de los bloques que abandonó el consorcio Perenco. Palo Azul. La Corte Suprema de Justicia archivó el tema sobre Palo Azul, uno de los temas emblemáticos de corrupción en el país, archivado por la jueza Lucy Blasio. Yasuní ITT, desde su despacho, organizó una investigación del tema que ha permitido alertar al país y al mundo que la llamada iniciativa Yasuní para dejar en el subsuelo 956 millones de barriles de petróleo constituye uno de los más ominosos engaños internacionales, toda vez que simultáneamente el gobierno ha venido impulsando el plan B para explotar el ITT. Lapso de refinerías. Con decisión lideró la defensa del Sistema Nacional de Refinerías, sometidas a un proceso de muerte lenta por parte del gobierno de Rafael Correa. Informó que las plantas refinadoras Esmeraldas, Libertad y Amazonas, que procesan 175,000 barriles diarios de crudo, enfrentan una grave crisis que podría conducir a su colapso operativo. Explotación minera. Sin duda, la acción que se lideró con tesón y sentir zamorano fue la defensa de los derechos de la provincia de Zamora Chinchipe y las amenazas de las actividades extractivistas mineras emprendidas por el gobierno. Calificó como una traición a la patria el anuncio del ministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor, de autorizar la explotación minera a 5 empresas transnacionales. Demanda a Correa por etnocidio. Luego de varios meses de
trabajo con un importante equipo multidisciplinario, logró presentar junto a la CONAIE una acción penal en contra del presidente Rafael Correa y varios funcionarios del gobierno por etnocidio y genocidio, créditos con China, pagados con petróleo, sujetos a intereses de 6 y 7,25% anual, fueron considerados como beneficiosos para la compañía Petrochina. Tras la denuncia, la Contraloría inició un examen especial al primer convenio y contrato de compra-venta de crudo, renegociación de contratos. Una de las causas más importantes que orientó su gestión fue la oposición a la renegociación de los contratos de explotación petrolera, proceso en el cual se vulneraron todos los principios del derecho petrolero y se cometieron los más atroces perjuicios económicos al país. Ecuacorrientes. Se desarrolló una completa investigación del proceso de negociación y firma del contrato minero con la transnacional Ecuacorrientes S.A. para el proyecto Mirador, por atentar gravemente al medio ambiente y la economía ecuatoriana, violentando la Constitución. Telefonía móvil. Realizó una trascendental investigación sobre las operadoras de telefonía móvil, Claro, Movistar y CNT. Luego de las denuncias públicas, el Ministerio de Telecomunicaciones y el CONATEL empezaron a aplicar correctivos a favor de los usuarios. 30 de septiembre. Un acontecimiento nefasto para la historia de nuestro país constituyó lo sucedido el 30 de septiembre del 2010. Presentó una denuncia penal en contra del presidente de la República por los hechos de violencia y muerte generados en ese fatídico día, caso Oxy. El legislador condenó el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, que le obliga al Ecuador a pagar a la transnacional Occidental la suma de $2.301.191.000, incluyendo $1.769 millones por indemnización y 531 millones por intereses hasta la fecha. Pedro Delgado. Inició el proceso de investigación y denuncias contra el primo del presidente de la República, quien al final terminó huyendo del país, mientras el mandatario se lava las manos de todos los hechos. Consejo Nacional Electoral presentó a la Fiscalía General del Estado denuncia en contra de Domingo Paredes, Paul Salazar, Juan Pablo Pozo, Roxana Silva y Magdala Villasís en su calidad de presidente, vicepresidente y consejeros, considerando que existen elementos claros sobre el uso ilegal e injustificado de recursos públicos en el registro de firmas de las agrupaciones políticas. Función Judicial denunció irregularidades en la contratación directa de 39 edificios para la función judicial realizados bajo la declaratoria de emergencia por el Consejo Temporal de la Judicatura por $166 millones. Ley de héroes y heroínas. Se abanderó de la lucha emprendida por los combatientes del CENEPA. Al respecto planteó y logró, junto a los combatientes de 1995, la eliminación del listado falso de supuestos héroes y heroínas de quienes nunca estuvieron en el frente de batalla. Impugnación a Galo Chiriboga. Impugnó la designación de Galo Chiriboga para fiscal general del Estado por falta de probidad, toda vez que fue abogado personal del presidente Rafael Correa en el caso Banco del Pichincha y en su condición de exfuncionario público era objeto de investigación por varios organismos de control en temas como Palo Azul, renegociación de contratos petroleros y compra de combustible. Coca-Cola Sinclair realizó una investigación respecto a las graves fallas en la construcción del más grande proyecto hidroeléctrico del país, motivo por el cual la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría del Estado iniciaron las respectivas investigaciones. Subsidio de combustibles. El grupo de empresas cerámico de Juan El Guri solicitó al gobierno nacional la creación de un subsidio al diésel para el consumo en sus plantas, reduciendo su precio de 2.25 a 80 centavos el galón. Los ministerios de la Producción y de Recursos No Renovables aprobaron el escandaloso proyecto que motivó una denuncia del asambleísta Jiménez, lo que echó abajo las pretensiones del empresario.
Comercio de crudo internacional. El 90% del crudo ecuatoriano sin licitación a dedo se entrega a empresas estatales de Venezuela, China y Uruguay con un perjuicio de $3 por barril, pues resulta que las empresas estatales de los supuestos países amigos hicieron el gran negocio con nuestro petróleo, convirtiéndose en nuevos intermediarios. Durante el gobierno de Correa, el país ha perdido cerca de $2.000 millones. Almacenamiento y provisión de gas. Denunció que el proyecto de construcción de almacenamiento de gas en tierra, que costaba en el 2007 $97.4 millones, pasó a costar en el 2012 $520 millones. Un informe de Contraloría da cuenta que se inició la construcción del proyecto sin licencia ambiental y que posee muchos errores y perjuicios para el Estado ecuatoriano. Por otro lado, la empresa pública Flopec se convirtió en una nueva intermediaria en la provisión de gas, encareciendo el precio en $60 millones en el 2011. Las denuncias contra la corrupción del gobierno de Rafael Correa Delgado provocaron un juicio a José Kleber Jiménez, pretextando que la acusación por el 30 de septiembre de 2010 fue maliciosa. Cuarto eje vial. Una de las principales preocupaciones ha sido y es la exigencia de la construcción del cuarto eje vial. De manera permanente continúa exigiendo el mantenimiento a las autoridades competentes. La vía es de importancia local porque sirve de enlace entre los cantones Palanda y Chinchipe. Además, tiene connotación internacional porque permitirá acceder al comercio con el Océano Atlántico. Vía Loja-Zamora. Estuvo pendiente de la construcción y culminación de esta importante vía que une a Zamora con la provincia de Loja y el resto del país. Parroquia La Canela. Coadyuvó para que se cumpla con el proceso electoral en la nueva parroquia La Canela, perteneciente al cantón Palanda, aeropuerto de Zamora Chinchipe. El 8 de junio del 2010, en el Salón del Pueblo del municipio del cantón Yanzasa, con la presencia del director general de Aviación Civil y el subsecretario de Transporte Aéreo, autoridades y población de la provincia analizaron la posibilidad de la construcción del aeropuerto para la provincia de Zamora Chinchipe, acordando por situaciones técnicas la construcción del aeropuerto en el cantón Yanzasa. Puente de La Saquea. Desde el inicio de sus actividades se preocupó de hacer un seguimiento permanente a la construcción del puente de La Saquea. Desalojo en San Luis y Congüime. Denunció a la comunidad nacional el desalojo de más de 300 familias que se dedican a la minería artesanal y de autosustento en la zona de San Luis, en el cantón Zamora. Responsabilizó al gobierno nacional por los daños a la integridad física de los hombres, mujeres y que hacen actividad minera artesanal y pequeña minería. Operativos de seguridad. En enero del 2011, Kleber Jiménez, en comunicación dirigida al gobernador de la provincia, planteó la realización de operativos policiales conjuntos por parte de la Intendencia de Policía y Comandancia de Policía para enfrentar la crisis de inseguridad que vivía la provincia. Telecomunicaciones. En los últimos 4 años, a las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones exigió resolver la carencia del servicio de telefonía convencional y celular en varios sectores de la provincia y la deficiencia del servicio en los lugares en donde sí existe. Finalmente, Claro resolvió incluir en el plan de expansión de Conecel desde 2011 con estaciones para dotar de cobertura celular a los cantones Yacuambi y Nangaritza. Señal de televisión. Otra de las principales preocupaciones del asambleísta fue la señal de televisión de Teleamazonas y Ecuavisa. A comienzos de febrero del 2011 realizó oportunas gestiones ante los representantes para que se instale y mejore la señal de estas estaciones. Facturación excesiva del CNT. La Superintendencia de Telecomunicaciones, acogiendo las demandas del asambleísta Jiménez, inició un proceso de juzgamiento administrativo en contra de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en vista de que la operadora no acató la suspensión de cobros y la negociación de deudas, así como en la devolución de los montos cobrados irregularmente a los usuarios de la provincia. Hospital de Especialidades del IES. Desde el inicio de sus actividades en la Asamblea Nacional, entre otras cosas, exigió al IES se concluya con la construcción, adecuación y equipamiento del Hospital del Seguro de la provincia
Permisos de explotación minera en Panguinza. Luego de varias exigencias en el marco de la fiscalización ante el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, se logró el archivo definitivo de los permisos mineros entregados de manera ilegal por las autoridades de minería de la provincia de Zamora Chinchipe, Arcón y Subsecretaría de Minas, mismos que ponían en riesgo la vida de los habitantes de la parroquia Panguinza. Relleno sanitario. En base a denuncias y al rechazo contundente de los moradores de los barrios San Francisco, Namírez Bajo y Namírez Alto de que no se construya el relleno sanitario del Cantón Zamora en estos lugares, emprendió un proceso de fiscalización y apoyo a la población. Proyecto hidroeléctrico de Zitanizagua. Se inició un proceso de fiscalización al proyecto hidroeléctrico de Zitanizagua en las áreas ambiental y técnica, exigiendo al mismo tiempo un trato y pago justo a los trabajadores ecuatorianos que prestan sus servicios en dicho proyecto. Desabastecimiento de combustibles. Exigencia a las autoridades correspondientes el incremento de cupo de combustibles para las estaciones de servicio de la provincia de Zamora Chinchipe, toda vez que los cupos asignados no satisfacen la demanda. Impuesto a las tierras. Lideró en la provincia de Zamora Chinchipe la resistencia al impuesto a las tierras a partir de las 25 hectáreas. Resolviendo conjuntamente con la población de la provincia declararse en rebeldía tributaria, en base a lo cual se logró que el gobierno disponga que en la región amazónica se cubra este impuesto después de las 75 hectáreas.